Hola, buenos días, somos el equipo de Nicole, Bautista, Lisandro y Etienne. En este video explicaré varios conceptos de la materia, política y ciudadanía, así que siéntense, relájense y disfruten. Una república existe cuando el pueblo organiza al Estado mediante una constitución. ¿Qué es una constitución? Una constitución es una norma que regula la organización y el ejercicio de poder. Como toda norma, rige a las conductas y tiene carácter obligatorio, por lo cual debe ser acatada por todos, gobernantes y gobernados. A su vez, es un instrumento de gobierno que señala cuáles son los fines que inspiran al Estado y cuáles son los medios con que cuenta el Estado para cumplir esos objetivos. Finalmente, la Constitución es un símbolo de la nacionalidad. Ella expresa los valores que predominan en una sociedad y que comparten todos y cada uno de sus habitantes. Estos tres aspectos mencionados, la norma, el instrumento de acción política y el símbolo, se influyen en forma permanente y recíproca. Nuestro país también tiene su propia constitución. Así que es necesario también hablar sobre ella. La Constitución argentina es una ley escrita, que está dividida en tres partes: preámbulo, primera parte, segunda parte. El preámbulo resume los objetivos de la Constitución. La primera parte habla de declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones son los principios fundamentales de la organización del país. Los derechos tienen que ver con nuestro desarrollo como personas. Las garantías son reglas para asegurar el respeto de nuestros derechos. La segunda parte habla de las autoridades de la nación. Es un principio teórico del derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar la constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país, los tratados internacionales, convenciones internacionales o pactos internacionales gozarán o no del mismo rango que la Constitución nacional de cada uno de ellos. El principio de supremacía constitucional es parte de un principio más general del derecho, llamado principio de jerarquía. Este principio tiene dos funciones: una positiva, de fundamentar lo inferior, y otra negativa, de hacer caer, anular o dejar sin efectos a aquello inferior que se le oponga. El Estado es una entidad que cumple diferentes tareas como el poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas. Sin embargo, el Estado no está compuesto de solo una entidad sino de varias que cumplen con diferentes tareas. Esta entidad tendrá que distribuir equilibradamente el poder entre distintos órganos de gobierno. Estos órganos son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno de ellos cumple con diferentes responsabilidades, pero ninguno tiene el poder absoluto sobre los demás. Esta forma de equilibrio es un rasgo fundamental de una república para que el poder esté controlado. Así, el poder legislativo es el que hace la ley, el poder ejecutivo es el que la aplica, y el poder judicial, según lo que las leyes establecen, decide sobre los conflictos. Las repúblicas solo pueden ser aquellas que tienen estas siguientes características: división de poderes, soberanía del pueblo, responsabilidad de los gobernantes, igualdad ante la ley, periodicidad en la función pública y publicidad de los actos de gobiernos. Además de estas características, existen tres principios importantísimos para las repúblicas: el principio de legalidad, principio de razonabilidad y principio de igualdad ante la ley. El principio de legalidad trata las leyes, quienes son aquellas que van a establecer los derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas. El principio de razonabilidad tiene una estrecha relación con el anteriormente mencionado, ya que éste hace que ninguna ley pueda ir en contra de las leyes de la Constitución. Por último, el principio de igualdad ante la ley trata de la misma manera a todos los que están en las mismas circunstancias. El Estado de Derecho está sometido al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. El Estado de Derecho contempla los siguientes puntos. 1. La estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes. División de poderes. 2. Libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico. 3. División de poderes políticos en la estructura del Estado. 4. La integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. Sin embargo, también hubo múltiples golpes de Estado en la República Argentina. A esto se le llama la supresión del Estado de Derecho. Esto significa privar al sujeto por completo de su Estado. Las acciones típicas de la supresión de Estado consisten en hacer incierto, alterar o suprimir, por un acto cualquiera, el estado civil de una persona. Existe el golpe de Estado cuando las autoridades de gobierno, legítimamente elegidas, son desplazadas por usurpadores que acceden al poder y se mantienen en él por la fuerza y otros medios ilegales. Las autoridades de facto gobiernan desconociendo el mandato constitucional, lo que al mismo tiempo significa el desprecio por la soberanía popular y los derechos de la ciudadanía. Por eso mismo, estas interrupciones del Estado de Derecho implican un retroceso en el desarrollo de las sociedades y, en general, el prejuicio de los sectores mayoritarios pero menos poderosos en términos económicos y simbólicos, y el beneficio de una élite vinculada con el régimen autoritario. Entre 1930 y 1983, la República Argentina vivió un gran periodo de inestabilidad política, donde el golpe de Estado y las violencias al orden constitucional y a los derechos humanos fueran cada vez más graves. Este periodo se trató de actos dirigidos contra el orden representativo, republicano y federal, y el sistema democrático en general, que impidieron la libre participación del pueblo en la formación de la voluntad política y la convivencia social basada en el respeto y bien común. Los 6 golpes de Estado que lograron derrocar a los gobiernos democráticos en Argentina tuvieron lugar en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Y en donde 14 dictadores se hicieron con el título de presidente. Los 6 golpes que tuvieron éxito fueron: golpe del 6 de noviembre de 1930. Este golpe fue liderado por el general José Félix Uriburu, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, quien fue elegido democráticamente. El general Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical, partido del cual era miembro Yrigoyen. Yrigoyen fue el primer presidente constitucional en ser derrocado por una revolución triunfante. El 10 de septiembre, Uriburu fue reconocido como presidente provisional de la nación por la Corte Suprema mediante la acordada que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto y que sería utilizada para legitimar a todos los demás golpes militares. Uriburu le encomendó al poeta Leopoldo Lugans la redacción de la proclama revolucionaria, pero la primera versión fue acusada de fascista por parte del coronel José María Sarobe y el general Agustín P. Justo. Lugans debió entonces modificarla. Este texto, llamado La Hora de la Espada, anunciaba el deterioro de la democracia y su inestabilidad. Una de las primeras medidas de Uriburu fue establecer una estructura estatal represiva y legal, creando una sección especial de la policía para utilizar sistemáticamente la tortura contra los opositores. Al no tener apoyo político para instaurar el régimen político que se proponía, Uriburu llamó a elecciones, pero dispuso prohibir la participación en ellas del radicalismo. La restauración democrática fue falaz, restringida y controlada por las Fuerzas Armadas, y dio origen a una serie de gobiernos conservadores fraudulentos y corruptos que fueron conocidos como la década infame. Golpe del 4 de junio de 1943. La revolución del 43, originada en el golpe militar del 4 de junio de 1943, tuvo características distintas a todos los demás. Fue el único sin apoyo civil. Ramón Castillo, el presidente derrocado, era parte del régimen conservador conocido como década infame.
Este fue el único golpe militar que se desenvolvió en medio de una guerra mundial, y no mantuvo alianzas con grandes terratenientes o empresarios. Su origen estuvo vinculado a las presiones de Estados Unidos para que la Argentina abandonara su tradicional neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, con el fin de reemplazar a Gran Bretaña como poder económico dominante en la Argentina. La Revolución del 43 fue un confuso proceso político durante el cual diversos grupos, muchos de ellos sin protagonismo anterior en la historia argentina, se disputaron el poder. El golpe no tenía pretensiones de permanencia en el poder, por lo que fue una dictadura de tipo transitoria. Todos los grupos militares que lucharon por el poder eran anticomunistas y mantenían estrechas relaciones con la Iglesia Católica, que recuperó una sólida presencia, sobre todo en el ámbito de la educación. Económicamente, la Revolución del 43 se caracterizó por continuar la política de industrialización por sustitución de importaciones que venía de años anteriores. La dictadura finalizó con un llamado a elecciones democráticas realizadas el 24 de febrero de 1946, en las que el ganador fue Juan Domingo Perón, quien asumió el 4 de junio de 1946. Golpe del 16 de diciembre de 1955. La llamada Revolución Libertadora fue una dictadura militar de tipo transitoria, originada en el golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Domingo Perón entre el 16 y el 23 de septiembre de 1955. El grupo golpista se dividió en dos sectores: un sector nacionalista católico liderado por el general Eduardo Lonardi, que tomó el gobierno al comienzo, y un grupo liberal conservador liderado por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Este último sector terminó predominando, por lo cual Lonardi fue reemplazado por Aramburu como presidente. La Revolución Libertadora contó con la Junta Consultiva Nacional integrada por la mayor parte de los partidos políticos: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido Demócrata Progresista. La dictadura impuso la prohibición del Partido Peronista y la persecución de sus seguidores. Esto se mantendría por 18 años junto a la prohibición de la intervención de sindicatos. También fusiló a opositores tanto pública como clandestinamente. En cuanto a la economía, llevaron adelante una política inspirada en los criterios de los sectores socialmente más acomodados y poderosos económicamente. Una de las medidas institucionales más importantes de la dictadura militar fue emitir una proclama anulando inmediatamente la Constitución Nacional vigente, conocida como Constitución de 1949, que reemplazara la de 1853. Esta medida sería luego avalada por una convención constituyente elegida con proscripciones, que sesionó bajo el régimen militar, y le agregó el artículo 14 bis. En 1958, la Revolución Libertadora convocó a elecciones limitadas y controladas por las Fuerzas Armadas, con prohibición del peronismo, que fueron ganadas por la Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI, un sector de la fracturada Unión Cívica Radical, liderado por Arturo Frondizi, quien había realizado un pacto electoral y político con Perón con el fin de obtener el apoyo del decisivo voto peronista a su candidatura. Golpe del 29 de marzo de 1962. La acción fue la culminación de un proceso de deterioro de la relación de Frondizi con las Fuerzas Armadas, y fue precipitada por el triunfo en varias provincias en las elecciones del 18 de marzo de 1962 de partidos que responden al peronismo. En la mañana del 29 de marzo, fuerzas militares detuvieron y condujeron a Frondizi, con quien habían consensuado el día anterior las modalidades del procedimiento, desde la Quinta Presidencial de Olivos a la isla Martín García, pero sin haber definido previamente cuáles serían los pasos posteriores, salvo el acuerdo de que el reemplazante sería un civil. Esto posibilitó que, con el apoyo de legisladores y funcionarios del gobierno, antes de terminar ese día, el presidente provisional del Senado, José María Guido, asumiera el cargo vacante invocando una destitución de hecho y obtuviera que la Corte Suprema de Justicia le tomara juramento en una ceremonia realizada sin intervención ni presencia de militares.
Los golpistas tomados así por sorpresa se reunieron al día siguiente con el presidente y le impusieron determinadas medidas que debía adoptar durante su gobierno. Al día siguiente, 30 de marzo, el presidente se reunió con los comandantes de las tres Fuerzas Armadas quienes le impusieron condiciones que Guido aceptó, las cuales incluían la anulación de los comicios del 18 de marzo, la proscripción del comunismo y del peronismo, y el establecimiento de una ley electoral que estableciera la representación proporcional. El 30 de marzo Frondizi desde Martín García envió a sus partidarios una serie de sugestiones en las que aprobaba la decisión de Guido. En los primeros días de abril, le avisaron desde la Corte que se estaban presentando recursos de habeas corpus a favor de Frondizi que, en caso de llegar a esa instancia, serían resueltos favorablemente, por lo que la única solución era que un decreto pusiera a Frondizi a disposición del Poder Ejecutivo, pero ni Guido ni el ministro Martínez estaban dispuestos a ello. Guido le pidió a Emilio Donato del Carril, un radical que acababa de renunciar como embajador en Estados Unidos que había sido autorizado a entrevistar a Frondizi en el lugar de detención, que le pidiera a este una nota manifestando que no había autorizado los habeas corpus en cuestión. La respuesta de Frondizi a del Carril fue que debían firmar un decreto poniéndolo a disposición del Poder Ejecutivo. Fue así que José María Guido firmó el 3 de abril el decreto número 2887 en ese sentido fundándose en la obligación de garantizar el orden y la tranquilidad pública y de preservar la seguridad personal del doctor don Arturo Frondizi. Golpe del 28 de junio de 1966. Un levantamiento militar liderado por el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Arturo Illa perteneciente a la Unión Cívica Radical del Pueblo. El golpe dio origen a una dictadura autodenominada Revolución Argentina, que ya no se presentó a sí misma como gobierno provisional, como en todos los golpes anteriores, sino que se estableció como un sistema de tipo permanente. La Revolución Argentina dictó en 1966 un estatuto que tenía nivel jurídico superior a la Constitución, y en 1972 introdujo reformas constitucionales, algo que también la distinguió de las dictaduras anteriores. En general, la dictadura adoptó una ideología fascista católica anticomunista, apoyada abiertamente tanto por Estados Unidos como por los países europeos. La alta conflictividad política y social generada durante la Revolución Argentina y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares, Juan Carlos Onganía, desde 1966 a 1970, Marcelo Levingston, desde 1970 a 1971, y Alejandro Agustín Lanusse, desde 1971 a 1973. Onganía entregó el Ministerio de Economía a los sectores civiles más conservadores liberales, cuyo máximo exponente fue Adalberto Krieger Bacena, quien ya había sido ministro de la Revolución Libertadora. Aunque durante la dictadura de Levingston, predominó un sector nacionalista desarrollista de las Fuerzas Armadas, que nombró ministro de Economía al radical Aldo Ferrer. Acosada por una insurrección popular creciente y generalizada, la dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo, aunque impidiendo la candidatura de Perón, en 1973, en la que triunfó precisamente el candidato peronista Héctor J. Cámpora, que asumió el 25 de mayo de 1973 y renunció para permitir elecciones libres, en las que ganó Juan Perón con el 62% de los votos, quien moriría menos de un año después de haber sido electo. Golpe del 24 de marzo de 1976. Una nueva sublevación militar derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, instalando una dictadura de tipo permanente, Estado burocrático autoritario, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, gobernada por la Junta Militar, integrada por 3 militares, uno por cada fuerza. Al igual que la dictadura anterior,
la Junta Militar sancionó en 1976 un estatuto y dos actas de carácter complementario con jerarquía jurídica superior a la Constitución. Este proceso tuvo 4 juntas militares sucesivas que fueron las siguientes. 1976 a 1980. Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agasti. 1980 a 1981. Roberto Eduardo Viola, Armando Lambrosini y Omar Domingo Rubens Grafigna. 1981 a 1982. Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lamy Dosso. 1982 a 1983. Cristino Uniquelaz, Rubén Franco y Augusto Jorge Hugues. En cada una de estas etapas, las juntas designaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Benito Vignone. Todos ellos eran integrantes del ejército, siendo Vignone el único de estos que no pertenecía a la junta. El proceso de reorganización nacional llevó adelante una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de personas. Contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos y la tolerancia de países europeos, la Unión Soviética y la Iglesia Católica. La dictadura entregó formalmente los ministerios económicos a las asociaciones empresarias más conservadoras, que impulsaron una política económica abiertamente desindustrializada, con máxima expansión de una deuda externa. Hacia fines de la década de 1970 el descontento de la población y la falta de apoyo fueron en aumento. Este descontento se apaciguó con el triunfo del equipo argentino en el Mundial de Fútbol de 1978 llevado a cabo en Argentina, aunque esto solo fue momentáneo. Percibiendo un rápido ingreso en una crisis de poder, el gobierno militar decidió retomar una disputa de larga data sobre la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por una población británica implantada en 1833. En este marco, el gobierno militar argentino decidió retomar las islas, acción que ejecutó exitosamente, dejando así declarada la Guerra de las Malvinas. El hecho causó un fuerte eco en el país europeo, ya que, justamente en el mismo momento, el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher también se encontraba en una fuerte crisis política. Entablar y ganar una guerra era, justamente, lo que Thatcher necesitaba, y disponía de todos los recursos para hacerlo, incluso solicitando el apoyo de los Estados Unidos. La derrota infligida terminó de zanjar la crisis del gobierno militar, lo cual condujo a la caída de la tercera junta militar, y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre de 1983. Los jefes militares fueron enjuiciados y condenados, y muchos de ellos llevados a prisión, procesos que se extendieron en el tiempo. Esta fue la última dictadura militar en la Argentina, aunque entre 1987 y 1990 se produjeron varias rebeliones militares, denominadas carapintadas, ninguna de ellas logró derrocar a los gobiernos democráticos.